Bienvenidos a un nuevo video de tu canal favorito de Saint Seiya, el Mago Azul. Hoy hablaremos acerca de un documental acerca de Saint Seiya. En este documental se nos cuenta que se buscaba encontrar el piloto completo de la película Star Storm. Así es, la película live action de Saint Seiya. Afortunadamente, para los fans de Saint Seiya, esta película nunca se realizó, fue un proyecto fallido. Pero en la búsqueda de este material que se dice es de 15 minutos, la investigadora, periodista, youtuber del canal Rey Mona nos comparte al final de su documental que recibió un sobre con un material perdido o que nunca se dio a conocer y lo compartió en ese documental. A grandes rasgos, el documental nos cuenta cómo en Estados Unidos se quería occidentalizar varios animes de la época, y uno de los primeros y principales proyectos fue Saint Seiya, y durante el documental el youtuber o la youtuber expone toda su investigación y en esta investigación recibe un piloto de Guardianes del Cosmos, que sería la versión Saint Seiyera occidental, y es así que nos regala esta joya. Ahora, con respecto a este opening o intro, podemos decir que me recuerda un poco a los cazafantasmas. En su parte inicial pareciera que los caballeros de bronce están uniformados como los cazafantasmas. También me recuerda a las tortugas ninjas. Me parece muy similar, sobre todo me refiero al ángulo en el que brincan y podemos ver cómo van descendiendo las tortugas ninja. Esa parte me recuerda muchísimo a las tortugas ninja. También cuando veo a Shun de Andrómeda, me recuerda mucho a Miguel Ángel, o como si le quisieran dar un tinte a Miguel Ángel de las tortugas ninja. Y lógicamente, Abril O'Neil me recuerda a Athena, o Athena me recuerda a Abril O'Neil en este opening. Por último, el patriarca que vemos me recuerda a Venger, el villano de Calabozos y Dragones. Si tú viste esta caricatura allá por los años 90, me imagino que sabes a qué me refiero. Como verás, la occidentalización estaba muy marcada en este opening. En lo personal, la verdad, agradezco que no se concretara este proyecto, aunque la musiquita estaba graciosa. Our Guardians, Guardians. Pero qué bueno que realmente no se cristalizó este proyecto. Hasta aquí llega el video. Te invito a ver el documental de Rey Mona. Es de 1 hora y media, pero vale la pena. Dejo el link en la descripción del video. Y hoy más adelante platicaré de este documental en mi podcast para poder dar mi opinión un poco más a detalle. Creo que vale la pena. Dale me gusta si te gustó el video, te invito a ver mis siguientes videos. Hasta el próximo video.